creo que lo que he intentado decir en el fondo, lo que he intentado entregar con esa película es pensar en el arte como algo que no le pertenece a las élites, ¿no? Y que no le debe pertenecer a las élites. Hola, ¿qué tal amigos de la Cienciación? Mi nombre es Edson Esquives y el día de hoy tengo el placer de conversar con Sofía Velázquez, directora de la película De todas las cosas que se han de saber, esta película que participó ahora último en el Festival de Al Este. Un gusto, Sofía, ¿cómo estás? Hola Edson, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Les cuento a todos los que nos están viendo de que se hizo una proyección la semana pasada en el Ministerio de Cultura y déjenme decirles que me quedé fascinado con este documental. Así que acá tengo un par de preguntas para Sofía. En primer lugar, ¿cómo nace este interés en hacer un documental sobre César Vallejo? ¿Cómo Ujú. fue tu acercamiento a este poeta? Cuéntanos. Bueno, yo tengo mucho interés en la literatura en general y en la poesía en particular desde muy chica. He crecido en una casa llena de libros, así repleta de libros, ¿no? Mis papás leen mucho y los amigos de mis padres, los amigos de mi padre, con los que también he crecido rodeada de ellos, eh, están muy relacionados con eso, con la cultura, con el arte, con la conversación, de manera muy cotidiana, ¿no? Entonces, desde muy chica he bebido de eso, ¿no? Vallejo siempre me ha parecido fascinante, bueno, por un montón de cosas, pero tengo este recuerdo en el que de niña había siempre un atril en la mesa del comedor de mi casa con las obras completas de Vallejo abiertas, y siempre mi papá leía algo, nos leía algo, nosotros éramos muy chiquitas y ya lo conocíamos, ¿no? Y Vallejo siempre ha representado una cosa para mí muy relacionada con la ternura y con mi infancia y con esa casa en donde he crecido también. Eh, pero luego, claro, pasa el tiempo y uno entiende que Vallejo es un símbolo enorme en el Perú, ¿no? Pesado, duro, denso. Y mi idea era un poco jugar en contra de eso, ¿no? O sea, eh, construir, no sé si reivindicar o por lo menos proponer una mirada, un regresar a mirar a un Vallejo mucho más cotidiano, en donde prima la ternura, la fantasía, un poco eh, la poesía en el día a día, ¿no? Eso era un poco lo que me interesaba proponer con esta peli. Listo. En tu documental se ve una estructura bastante interesante en realidad. En algunas otras entrevistas te has mencionado que querías darle un tono más poético a tu película. Ujú. ¿Cómo es que plasmaste eso en la pantalla? La gran pregunta sería, ¿cómo es que se puede hacer poesía en el cine? Pucha, esa es una pregunta enorme, ¿no? Es una pregunta enorme, ay, ya quisiera saber cómo, ¿no? Creo que a mí me interesa intentar y hacer esa búsqueda. Yo creo que muchos cineastas están en esa búsqueda. Yo creo que hay muchas formas de hacer poesía en el cine, muchas, ¿no? Eh, Personalmente, lo que yo creería es que, digamos, más allá del tema, ¿no? De Vallejo y el lugar en donde he grabado y que en la película efectivamente aparecen, sin spoilear, pero aparecen algunos momentos en donde la gente declama, ¿no? Más allá de eso, yo diría que la cuestión que conecta la peli con la poesía e incluso con la poesía vallejiana es, como tú dices, la estructura, ¿no? Que no salió de manera sencilla. Yo soy editora también, soy montajista y soy la editora de esa peli, o sea, yo la edité, y la verdad es que fue un proceso largo, ¿no? También luchando con esta idea de, claro, qué tan no convencional o qué tan no formalmente estructurada podía ser esta propuesta, ¿no? Y qué tanto podía conectar, que es lo que a mí me interesaba, ¿no? Y qué tanto podía funcionar con lo que yo había grabado y con lo que había sucedido en ese lugar, ¿no? Entonces, claro, me costó mucho encontrar esa forma final, pero finalmente decidí eso, ¿no? Construir la película a partir de momentos que se van como engranando, como si fuera una cadena, un rosario, como una serpiente, ¿no? O una serpentina, ¿no? Que no necesariamente hay una relación de causa o consecuencia, como normalmente podría haber, ¿no? Sino que más bien son
sensaciones, imágenes que van tejiendo, sí, una historia final, que creo que es, o bueno, varias historias finales que creo que sí están presentes y están más o menos claras, pero que no están desarrolladas de manera necesariamente lineal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la poesía me sirve mucho, ¿no? Porque las estructuras de la poesía van por otro lado, no van por Claro. la cuestión de contar que algo está pasando, ¿no? Sino de hablar de emociones, de sensaciones, de momentos, de imágenes que entran, salen. Entonces, eso me dio mucha libertad, ¿no? Y cuando decidí trabajarlo así, sentí libertad, y cuando sentí libertad, la cosa empezó a fluir, ¿no? Porque estaba demorándome mucho en la edición ya. Perfecto, Sofía. Bueno, como mencionaste anteriormente, hay algunas partes, acá spoiler para las que todavía no la ven, que en las que hay personas que recitan, ¿no? Eh, Sí. entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿qué tal fue la experiencia de grabar con un cast que nunca antes había actuado para la cámara? Mm. Mira, fascinante porque esas personas nunca habían actuado por una cámara, pero manejan muy bien el espacio escénico, ¿no? Como hay mucha tradición de la declamación en Santiago de Chuco, ¿no? Hay muchos concursos, algo que también de alguna manera se comenta en la peli. Hay concursos de declamación, hay concursos, sí, de declamación de poesía, hay premios. Entonces, desde muy jóvenes, de muy pequeños, los niños, las niñas están como educados en la declamación, y por lo tanto en el uso del espacio escénico, ¿no? Teatral. Entonces, saben muy bien cómo usarlo, cómo moverse, sí, cómo funcionar ante una mirada externa, ¿no? Eso me pareció bien interesante. Eso fue lo más sencillo. Es más, creo que he luchado conmigo misma para no incluir tantos momentos de recitado, porque yo decía, no se trata de eso, no se trata de ver gente recitando ni escucharles, cuando a mí también me parecía fascinante en cierto sentido. Decía, no, la película no va por ahí, no se trata de llenar la gente, los momentos de recitada, pero provocaba, porque había un montón de cosas que se quedaron afuera, que eran como bien potentes, ¿no? En ese sentido, sí. No, bueno, en realidad las escenas en donde justamente la gente recita es una de las que más me encantaron, todas, en realidad, eso, creo que son la magia de este documental. Sabemos que, bueno, tú has presentado esta película en Santiago de Chuco, el lugar donde se realizó. ¿Qué tal fue esa experiencia? Cuéntanos, ¿cómo la recibió el público? Fue emocionante porque, bueno, para empezar la presentamos en el mismo teatro en donde la grabamos, ¿no? Es que es el teatro principal, el teatro municipal, en donde grabamos la peli, en donde la gente entra a hacer el casting y, bueno, hacer el espacio, ¿no? Y lo gestionamos desde un tiempo atrás. Lady Vinces, una amiga muy querida y una productora y gestora cultural, fue la que trabajó conmigo en eso de la mano, ¿no? Buscar el espacio, coordinar, ¿no? Pero aún así, como en toda la época de la pandemia, ese teatro se había usado como un depósito, ¿no? Costó mucho volver a activarlo, ¿no? Entonces, llegamos y estaba repleto de cosas para guardar, no estaba activo, teníamos que conseguir sillas, el proyector, no sé qué, había como que rearmar ese espacio, ¿no? Y fue un proceso chévere porque fue un proceso que compartido, o sea, no lo hicimos nosotros, lo hicimos junto con la gente que nos recibió, con la gente de Santiago del Chuco, amigos muy queridos, y comenzamos a reactivarlo, y esa reactivación fue muy hermosa, ¿no? Me produjo mucha emoción darle vida nuevamente a ese espacio después de tanto tiempo, ¿no? Y luego en la función nos dijeron, va a venir bastante gente, va a venir bastante gente. Llegaron como más o menos 400 personas que además Ah, entraban y salían. En ese sentido me gustó mucho cómo funciona el teatro como un teatro de barrio, ¿no? Como antiguamente eran los cines, ¿no? Con las puertas abiertas, entraban perritos, salían perritos, los niños entraban, salían, los jóvenes si se aburrían se iban, luego volvían, qué sé yo, ¿no? Había gente que estaba fija y nunca se movió, pero había como una vida muy, muy de comunidad, y eso me emocionó un montón porque claro, era la vez que volvía luego de la pandemia, ¿no? Y yo estaba muy también nerviosa, pues, ¿no? Para ver cómo recibían la peli, porque, como tú dices, no es una estructura sencilla, tradicional, no está contada de manera como, ¿no?
Y además, ya sabes, o sea, todo el mundo podría también decir cosas o cómo se vieron y no sé qué. Entonces, en un momento tuve que subir al escenario a hablarles y me emocioné, se me quebró la voz, no sabía ni qué decir, estaba súper nerviosa, ¿no? Emocionada primero por estar ahí, por hablar delante de tanta gente, que muy pocas veces lo he hecho. Y segundo, porque era como que, ya está acabado esto, ¿no? Que empezó hace varios años y hacer una peli es tan difícil. Bueno, a mí me lo parece, ¿no? O sea, es largo, ¿no? Es difícil, no te puedes dedicar completamente a ello, porque hay que trabajar, porque hay que ganar dinero, porque no, hay que Claro. vivir de otras cosas, entonces el tiempo está repartido entre los rodajes, entre pensar, escribir y los trabajos para ganar dinero, y luego la etapa de la edición fue larga, no encontraba el camino, ¿no? Y de pronto ya estaba ahí parada y era como que, wow, ya, ¿no? Y fue muy emocionante. Y luego tuve ciertos comentarios, la gente muy feliz y muy amable, pero claro, había comentarios muy puntuales, ¿no? Eh, que tenían que ver con justo cómo estaba estructurada, por qué salía este personaje, por qué este no salía. ¿Quién era el personaje principal? Me preguntaba un niño. Uno de los niños que aparece recitando, que ya es un adolescente, me decía, ¿por qué en esta película no hay personaje principal? Y el personaje principal sale solo 6 veces. Eso no es un personaje principal. Y yo le decía, bueno, es otra manera de narrar. No puede ser. Y yo le digo, ¿y si el personaje es el mismo lugar, Santiago de Chuco? Me dijo, no, ese no es un personaje. Entonces, era bien interesante intercambiar con este chico, que ahora era un chico y que antes era un niño, que había participado en la peli y miraba desde afuera, ¿no? Y con mucha honestidad, y me interpelaba respecto a lo que estaba haciendo, ¿no? Ha sido una experiencia hermosa, muy rica, ¿no? Me provoca escribir algo sobre eso. En algún momento seguro lo haré. Ojalá que no se me vayan las ganas o las ideas que tengo, ¿no? Porque hay mucho que contar. Estaría genial que lo puedas hacer en realidad. Me alegra mucho que haya tenido un buen recibimiento, ¿no? En Santiago de Chuco. Bueno, cuando hablamos de César Vallejo, siempre se le relaciona a la literatura, ¿verdad? A la academia, de repente a un círculo más intelectual. Sin embargo, en tu película nos muestras una perspectiva algo distinta. Y como que podría decir, ¿qué dirías cuál es el aporte, mejor dicho, de tu película? eh, a- Mm. el más importante, el que tú consideres que es el más importante. Creo que lo más importante que yo he intentado decir, que no sé si es una cosa, no le diría aporte porque no es algo, digamos, yo creo que hay gente que lo dice, o sea, no soy la primera que lo dice ni que lo piensa, ¿no? Pero eh, creo que lo que he intentado decir en el fondo, lo que he intentado entregar con esa película es pensar en el arte como algo que no le pertenece a las élites, ¿no? Y que no le debe pertenecer a las élites, y de lo cual la gente común y corriente, como nosotros, nos debemos apropiar, ¿no? Y debemos defender, ¿no? Y eso es lo que Vallejo decía con su poesía también, mucho, ¿no? La idea de comunidad, la idea de una sociedad que se apropie de sus propias narrativas, y la idea de encontrar poesía en los lugares más pequeños, ¿no? A mí esa me parece como la gran resistencia de la vida cotidiana, ¿no? No todo el mundo puede ser activista, no todo el mundo tiene el tiempo o el dinero, porque también es un lujo, es un privilegio involucrarte en la vida política de repente, o salir a protestar o marchar, ¿no? La gente está trabajando cuando en el momento en que se convocan las marchas. No todo el mundo puede darse el lujo de tener un trabajo desde el cual su voz sea escuchada, ¿no? Pero todo el mundo puede en el día a día, en los actos más pequeños, reivindicar el disfrute de la vida, ¿no? Que creo que es lo más genuino que con lo que el ser humano cuenta, ¿no? Porque es lo único que tenemos, la existencia, ¿no? Y esto es, y hacerla rica, hacerla nutritiva, hacerla hermosa, hacerla disfrutable, en el sentido más amplio, más complejo también, a pesar de, no solo a pesar, sino con todas sus tristezas y sus dificultades, es una verdadera resistencia ante este mundo espantoso en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Me parece que ahí, esa es la resistencia que yo admiro mucho, ¿no? Y eso es un poco lo que he tratado de decir, ¿no? Qué bien, qué bien. Y sí, en Bueno, realidad pues, mm, sí lo transmites
en esta película. Quería hacerte también una pregunta un poco más breve. ¿Esta es tu primera película como director? Mire, en realidad no, bueno, es el primer largometraje que yo dirijo en solitario, yo sola, ¿no? Tengo un colectivo que se llama Mercado Central, con quien tengo varios cortos y varios trabajos en colectivo, y un largo que he codirigido con Carlos Sánchez Giraldo, que es el fotógrafo de la peli, que se llama Retrato Peruano en el Perú, que lo hicimos en el 2013, ¿no? Entonces este sería, de manera estricta, mi segundo largo, pero mi primer largo yo sola, digamos. Correcto. Bueno, ahora yo tengo una pregunta que va más por el lado de edición. Tú me comentaste de que tú fuiste la que se encargó de esta área. De repente ya te lo han hecho varias veces, pero Ah, quería decirle igual, hay algunas escenas en donde hay esta ausencia de sonido. Quería saber si es que esto fue intencional o cuál fue, qué era lo que tú querías transmitir con esto. ujú. No me han hecho preguntas muchas veces, ¿ah? Aunque no lo creas, hay muchos espacios para conversar de procesos, muy pocos espacios, no muchos, sino muy pocos, ¿no? Entonces hay muy pocos espacios en donde yo puedo intercambiar procesos, por eso valoro mucho que tú me hayas dado ese espacio. Hay una escena que no tiene sonido. Hay una o sea, que no tiene nada, que está pum, taponeada, que es el momento en el que entra el señor que vende los dulces, ¿no? Al escenario, al teatro. En ese momento no hay sonido, primero porque originalmente no hay sonido, ¿no? Todavía nadie está, el sonidista no estaba conectado digamos, al sonido, la cámara estaba prendida, estaba corriendo, ¿no? No solo corriendo, estaba el director de foto ahí atrás, pero el sonidista todavía no estaba en su puesto, digamos, ¿no? Y de hecho él aparece, entra al plano y nos ayuda a acomodar el señor, ¿no? Entramos tres personas. Entonces, originalmente esa materia está sin sonido, ¿no? Y yo decidí dejarla así, primero porque me pareció bien interesante que no tuviera sonido y que hayamos registrado eso de una manera tan cruda, tan del momento, ¿no? Y segundo porque el sonidista aparece adentro, entonces no está trabajando. Entonces yo decía, es interesante, si está adelante no está grabando, pues obviamente no hay sonido si él está adelante ayudando al señor, ¿no? Y me gustó hacerlo así, porque como también en la peli hay toda una línea que cuenta cómo hacemos la película, cómo la contamos, cómo la armamos, cómo la creamos, me parecía que era parte del proceso, ¿no? Mostrar eso también era parte del proceso de creación, ¿no? Sí, sí, no fue una decisión sencilla, porque a veces la gente se confunde, piensa que se le va el sonido de la peli, ¿no? Pero es a propósito, ¿no? Es también jugar con este metalenguaje, pues. En ese momento no hay nadie grabando sonido, ya está, pum, no hay, ¿no? Y no lo voy a crear después en post, no quiero crearlo, para ese momento no quiero, ¿no? Vamos a dejar que corra así, digamos. Claro, y de hecho va perfecto justamente con la temática, porque lo que te estás comentando de que, bueno, el documental en sí esa es su magia, ¿no? Mostrar la realidad, mostrar esa cotidianidad de las personas. Ahora, y yo, esta pregunta no estaba como que formulada, pero quería acá, decirte, ¿qué es lo que tú esperas con esta película? ¿Qué es lo que tú quieres o sea, cómo quieres que la gente lo recuerde tal vez en los próximos años, Mm. próximas décadas, tal vez? Uf, es una gran pregunta. A mí me gustaría que la película envejezca bien. ¿Qué significa eso para mí? Significa que, bueno, va a pasar el tiempo, ¿no? En algún momento se va a ver como una película antigua, seguramente, ¿no? La tecnología avanza tanto que en 5 años ya de repente va a aparecer una materia de otra época, ¿no? Eh, pero que envejezca bien en el sentido de que pueda seguir diciéndole algo a alguien, ¿no? Lo que sea, a alguien. Vallejo, por ejemplo, ha envejecido muy bien, ¿no? O sea, a ver, es el maestro del envejecimiento. Han pasado 100 años del poemario Trilce y nos sigue volando la cabeza, ¿no? Claro, sería muy loca de pensar que quiero algo así, pero con un poquito de eso me conformo, ¿no? Con que pueda decir todavía algo, con que no sea un tema que ya pase al olvido, con que a alguien le pueda resonar en algún lado de su cuerpo, estoy satisfecha. Estupendo, genial. Ahora te quiero preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las próximas presentaciones de repente en otras regiones?
que va a tener esta Sí, película. sí, sí, sí. Bueno, la Cuéntanos. ruta la empezamos, como tú bien dices, en Santiago de Chuco, en el norte, y luego estuvimos en Huaraz, Trujillo y Chiclayo, ¿no? Hicimos como la ruta norte. Luego en Lima hemos tenido unas presentaciones como parte del Festival Lima del Este, y justo esta semana tenemos 3 fechas más en la Alianza Francesa en Lima. Y yo mañana estoy viajando al Cusco para empezar la ruta que le hemos denominado Ruta Sur, que es Cusco, Arequipa y Puno, ¿no? En el Cusco hay 2 fechas en la Sala Quine, el 17 y el 19. En Arequipa estamos el 23 de junio en la Sala Umbral, con luego además es entrada libre en el Cusco también. Y en la Sala Umbral vamos a tener un concierto así sorpresa, que no se lo deben perder porque va a estar muy interesante, está impresionante. Eh, ya van a ver de qué se trata, sorpresa. Ujú. Bueno, con Renato Rodríguez, que es un querido amigo que ha hecho uno de los bloques musicales de la película, la creó él, y que además está preparando una sorpresa así relacionada con Vallejo musicalmente, ¿no? Y luego de eso, el 28 de junio también hay una pasada en el auditorio de la UNSA, como parte de Corrientes. Corrientes está organizando un homenaje a los 100 años de Trilce y me parece hermoso, porque hay que celebrar esos 100 años, es importantísimo. Y luego en Puno estaremos el 25 de junio ahí, también haciendo una proyección con las chicas de Hanan Cine que me han ayudado mucho a organizar esto. Y luego el 30 de junio hacemos una especie de cierre en la Casa de la Literatura en Lima nuevamente, ¿no? Esa es la ruta, hasta ahora. Ojalá que Sí, luego se hasta abran más ahora. puertas, ¿no? Sí, sí, Claro. es bastante, es un chambón, pero ojalá que se abran más luego más puertitas, ¿no? Tenemos el plan de hacer una mini ruta amazónica también, ¿no? Una pequeña ruta. Ahí vamos viendo, creo que hay formas de seguir moviendo la pista. Claro, eso estaría genial. Todas las personas necesitan ver esta película. Todos los que Muchas están gracias. viendo ahora también, se les recomiendo mucho. Y bueno, amigos de la sensación, no se la pierdan para nada. Como mencionó Sofía, en Cusco, Arequipa, van a estar. ¿Dónde pueden ver esta información? En tu página de Instagram, tal Ah, vez? sí, ¿Facebook? mira, en las redes en la peli tiene redes, en el Instagram estamos como de todas las cosas film, ahí la encuentran, de todas las cosas film, y ahí en la página sale, no solamente compartimos las fechas, sino que estamos usando la cuenta o las cuentas de la peli para compartir parte del proceso, ¿no? Entonces ahí hay como entrevistas a parte del equipo de realización, hay fotos del proceso de rodaje, hay fotos de las proyecciones, hay también material del proceso de edición, de montaje, estamos ahí compartiendo como varias cosas porque estamos utilizando las cuentas como un espacio de documentación también del proceso. Entonces, en Instagram es de todas las cosas film, y en el Facebook estamos como de todas las cosas que se han de saber. Si le meten ahí su like y pueden seguir, ahí se enteran de todo. Y también tenemos Twitter, pero como yo no tengo Twitter, no me acuerdo cómo buscar. De todas las cosas que se han de saber, creo. Sí, igualmente lo vamos a poner acá en la pantalla para que la gente pueda Sí, ir pero a sí. seguirnos y que vean todo este maravilloso proceso. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por tu tiempo. Ha sido un placer hablar contigo. Y ya saben, amigos de la Cinestación, no se pierdan de todas las cosas que se han de saber. Un hermoso documental que lo pueden ver aún hasta el 28 de junio, ¿verdad? Sí, 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 28 de junio, sí, 25, 28, incluso 30 en Lima en la Casa de la Literatura. Hay varias fechas que pueden ir viendo. Genial. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti por tu tiempo y por la invitación. Gracias por el espacio.